cosas en la radio. Preguntar por qué. No, por qué preguntar. Así son las opiniones que nos importan. Bueno, en horas de la tarde de ayer, la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales lanzó un comunicado en repudio a la resolución 10 del 2025 que fue emitida por el Gobierno Nacional y publicada en el Boletín Oficial del día jueves 9 de enero del 2025, donde en la resolución se plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global. Bueno, lo que representa un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional. Esta medida refleja una postura negacionista que desconoce la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos globales y locales. Bueno, un fragmento del comunicado que lanzó la FEDUN en repudio a esta resolución, un nuevo ataque a la educación pública, a la ciencia, a la ciencia y tecnología nacional, pero en este caso también negando totalmente y desconociendo el rol importantísimo que cumple la ciencia en nuestro país y también haciendo caso omiso a las ciencias sociales sobre todo. Para hablar de este tema vamos a dialogar con Florencia Granato, quien es secretaria general del gremio docente en la ciudad de Río Cuarto, AGD, quien está en línea en este momento. Florencia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buen día y gracias por el contacto. Bueno, comentanos un poquito sobre este repudio que en sí es obviamente a nivel nacional, pero bueno, aquí en Río Cuarto, teniendo en cuenta de nuestra universidad que viene siendo golpeada, fue todo el 24 golpeada y va a seguir durante el 2025, y bueno, un nuevo ataque a las universidades y a la ciencia argentina. Bueno, tal cual lo señalas, ¿no es cierto? Es más de lo mismo que venimos experimentando a lo largo de todo el 2024 y bueno, y seguimos en este 2025. Hay una decisión del gobierno nacional de ajustar las cuentas públicas, por lo menos para los sectores populares, para el pueblo, para las grandes mayorías, ajustar el presupuesto público de modo que haya holgura, la mínima aunque sea, para pagar las cuentas al exterior y vaciar un Estado en ese sentido, ¿no? No se vacía el Estado para favorecer a los sectores más acomodados de la sociedad, muy por el contrario, hay una política de financiar, de hecho, la financiera, valga la redundancia, en el país. En eso el Estado invierte dinero, coloca dinero para garantizar esa especulación, el carry trade y todos los negocios financieros que de los que se apropian los sectores, insisto, más acomodados de la sociedad, mientras que los sectores más vulnerables vivimos esto que vos estás señalando, ¿no? Desfinanciamiento de la educación pública en todos sus niveles, desfinanciamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. En esta resolución que vos mencionabas, una afronta directa a la promoción de todas aquellas acciones que tienen que ver con el vínculo territorial de las universidades con la comunidad, la generación de herramientas tecnológicas para organizaciones sociales y la promoción de la cultura científica, o sea, un embate directo a ese tipo de actividades que implican la innovación, la ciencia y la tecnología, porque en palabras del Poder Ejecutivo esto no aporta al crecimiento del país. Bueno, justamente estamos pensando en que hay un posicionamiento ideológico del Poder Ejecutivo de que sí aporta el crecimiento del país y que no.
bueno, obviamente que estamos en la universidad, puedo hablar por los y las docentes a quienes representamos en el sindicato, entendemos que todas estas acciones, muy por el contrario, ¿no? Sí aportan al crecimiento del país, sí aportan a la consolidación de una sociedad democrática y libre, sí aportan a la soberanía nacional, etcétera. Sí, incluso, bueno, en algunos de los artículos mencionados de la resolución, el jefe de gabinete, Francos, dice, delégase en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la facultad de finalizar los convenios suscritos bajo los programas sobre los cuales se decida su no continuidad, pudiendo dar de baja los convenios con plazo vencido en los que no se hayan llevado a cabo transferencias de fondos, rescindir de común acuerdo o en forma unilateral los convenios vigentes que no posean transferencia de fondos, dar de baja los convenios con plazo vencido en los que se realizan transferencias de fondos que no tengan principio de ejecución, exigiéndose la inmediata devolución de las sumas transferidas con más los intereses. Es decir, no solo dar de baja, sino que, porque obviamente esto, como también mencionabas vos recién, Florencia, lo dan como una pérdida económica y no en el crecimiento en la ciencia y la soberanía nacional, sino que es una pérdida económica que en realidad no a las sumas de lo que se viene llevando la deuda, por ejemplo, no significa nada. Ahora, en Río Cuarto, ¿cómo impacta, por ejemplo, esta medida? Una aclaración que quería hacer, agregar, que me parece que es valioso. Ellos, bueno, lo que vos leías, ¿no es cierto? En cada instancia dice por lo menos 2 o 3 veces que no posean transferencias de fondos. En realidad, ellos frenaron la transferencia de fondos, según Salvareza. No se ejecutaron más de 70.000 millones de pesos del presupuesto del año anterior, y todo esto Salvareza lo pone como en manos. ¿Quién es el responsable? Darío Yauna, que es el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, que si uno analiza un poco, si puede encontrar lo que es el currículum de este funcionario público, a las claras está que no es especialista en la materia, que no conoce de innovación, ni de ciencia, ni de tecnología, que su expertise está por otro lado. Entonces estamos en manos de esto, ¿no? O sea, están no solamente desfinanciando funciones primordiales del Estado, como es el sostener a los jubilados y las jubiladas, los pensionados y las pensionadas, la salud de la población, etcétera, ¿no? Hay funciones primordiales del Estado que no se están cumplimentando en este ajuste terrible que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo. Pero además lo que tenemos es un Estado repleto, porque después tenemos esto de un montón de personas que han sido designadas en cargos que no son especialistas, no son expertos, vienen justamente es un Estado neoliberal que vienen a saquear al Estado, ¿no? La motosierra es también hacerse del Estado, cobrar del Estado, como cobran tantos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, sueldos impresionantes, sobre todo si uno los pone en consideración a la luz de lo que es el salario mínimo vital y móvil definido, y en esto bastardean al Estado, lo bastardean porque lo llenan de personas que no están capacitadas para las funciones que realizan, justamente porque vienen a demoler estas acciones y estas funciones. Sí, en cuanto a la realidad de Río Cuarto, que vos me preguntabas, en principio no tengo la información que seguramente desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la universidad te van a poder brindar sobre en qué medida la universidad ha recibido fondos destinados a esto que señalábamos, a estas promociones de la cultura científica, de la territorialidad y la generación de herramientas tecnológicas para organizaciones sociales. No conozco en qué magnitud han llegado esos fondos ni qué convenios se firmaron en la universidad. Pero sin lugar a dudas, o sea, más allá de eso, sigue siendo una afronta a la labor de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, y a la consolidación de ese vínculo que es tan necesario, obviamente, entre la universidad y el territorio y sus organizaciones sociales.
Sí, como decía vos recién, o sea, ahoga, sigue ahogando a la investigación y a la universidad, ya que no enviaba los fondos y ahora, bueno, los corta directamente, teniendo en cuenta que las universidades del país, bueno, más precisamente acá la de Río Cuarto, que se hizo público en estos días la investigación que se viene haciendo, por ejemplo, con el tema de los avances en algunas áreas que tienen que ver con el dengue, por ejemplo, bueno, se hacen público algunas investigaciones, pero esto que tiene que ver con también las investigaciones con el cambio climático, por ejemplo, el ambiente, que lo vienen negando ya de hace mucho tiempo y que la ciencia argentina viene demostrando fuertes avances en ese sentido. Bueno, la intención de cortarlo totalmente y aquí en Río Cuarto impacta de lleno también, por ejemplo, en lo que es la estructura del CONICET, ¿no? Pero totalmente lo que vos señalás, cualquier idea de que el avance científico y tecnológico solo puede pasar por ciertas áreas del conocimiento y no por todas, cuando la interdisciplina, la transdisciplinariedad es también uno de los objetivos en el desarrollo científico, porque las ciencias se complementan en sus avances, porque para dar respuestas a las necesidades que tiene un país de desarrollo cultural, económico, social y demás, estas ciencias deben estar en diálogo y deben hacer avances en este sentido y de esta manera. Recortar un área es recortar todo avance científico que pueda hacer la nación. Vos, por ejemplo, yo pensaba hace poquito, nos enteramos ya a fines de diciembre que creo que era una diputada de la nación, acá que proviene de la provincia de Córdoba, estaba queriendo acercarse a la universidad por esto de la autovía, que hubo una investigación que hizo el ISTE, uno de los institutos de alta dependencia que tiene la universidad, para analizar justamente esa posibilidad, ¿no?, de la autovía Villa María Río Cuarto, teniendo en cuenta múltiples aspectos. Bueno, ese trabajo que ningún docente ni ningún investigador cobró extra a su sueldo habitual, sino que el poquito dinero que hubo a partir de fondos que del municipio de Río Cuarto, lo único que hicieron fue facilitar viajes a campo y demás de ese dinero, y de ahí salió ese estudio que vino la diputada a buscar en pos de tener respaldo para buscar financiamiento para esa autovía. Digo, si pensamos que la promoción de la territorialidad de las universidades va a entender el crecimiento, estamos diciendo, por ejemplo, que esa autovía y ese análisis se ha realizado sobre este emprendimiento de infraestructura social va en contra del crecimiento del país. Bueno, me pregunto, ¿es así? ¿Es tal cual lo señalan desde el Poder Ejecutivo? Yo entiendo que no, ¿no es cierto? Entonces, son estas cosas que se ponen en juego. Sí, que se le da por ahí todo el crédito, bueno, o no se le da el crédito a las universidades por estos avances, pero por ejemplo esta mañana hablábamos con Sebastián García Díaz, dirigente del PRO, y nos decía que bueno, que se habían reunido con en la delegación de Estados Unidos aquí en Argentina para buscar fondos extranjeros que solventen la autovía de Villa María, Río Cuarto Villa María, por ejemplo. Entonces, bueno, en ese sentido es donde ahí se le quita el crédito a la investigación y el fuerte avance que hace, por ejemplo, las universidades y la ciencia. Totalmente, así es. Hay sectores que en realidad no es que, en realidad, a ver, toman el conocimiento que generado socialmente para fines privados. En general, lo que la derecha, los posicionamientos ideológicos de derecha y las ultraderechas aún más, lo que hacen es justamente sacar rédito particular, privado, de lo que son investigaciones de índole social en cuanto a que surgen de la sociedad, ¿no?, que es la sociedad la que lo genera, que son investigaciones públicas. Exactamente. Entonces, así opera la derecha y la ultraderecha, obviamente. Florencia, nos espera en el ámbito universitario un año no muy diferente a lo que fue el 2024, con bueno salidas a la calle probablemente y con lucha universitaria presente.
desde el gremio, ¿qué depara para este 2025? Sí, lo que vos señalás, nosotros ya finalizando el año expresábamos que esperamos un 2025 aún peor, peor en el sentido de la situación de las clases trabajadoras en el país, la situación de los salarios tan erosionados, de una capacidad de compra y de vida tan limitada para las grandes mayorías, y entendemos que esto va a repercutir de plano sobre lo que es nuestra universidad, nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros no docentes. Entonces va a ser un año de lucha, también de replantear de qué manera vamos a dar esa pelea, esa lucha. Fue junto con la sociedad que pudimos en el año previo poder tener resultados, algunos al menos a nuestra pelea, con el aumento del presupuesto para gastos de funcionamiento, con los pequeños incrementos salariales que fuimos teniendo, con la garantía salarial de los trabajadores docentes que menos ganan, actualizada. Entonces todo eso fue resultado de no solamente la lucha sectorial de la universidad, sino de toda la sociedad. Entendemos que es por ese lado, así que estaremos siempre pensando en ese rumbo para la lucha colectiva. Así es, entonces, bueno, Florencia, muchas gracias por estos minutos dedicados. Sabemos que también están en receso en la universidad, pero bueno, parece que el gobierno nacional obviamente con los anuncios no se toma vacaciones y aprovecha los momentos donde probablemente podríamos estar descansando para seguir avasallándonos. Así que bueno, le agradecemos mucho por esto y que tengas un buen fin de semana. Igualmente para ustedes, un cariño grande. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba entonces Florencia Granato, quien es secretaria general del gremio docente AGD aquí en Río Cuarto, comentándonos un poquito sobre este repudio que lanzó ayer la FEDUN luego de que el gobierno nacional hiciera público un boletín oficial, una resolución en el boletín oficial que menciona la eliminación y el corte de los fondos, o sea, el corte que ya lo había hecho, pero aún así ahora la eliminación de las investigaciones que tienen que ver con las ciencias sociales, el medio ambiente y bueno, entre otras temáticas relacionadas con el calentamiento global, por ejemplo. Bueno, una actitud totalmente negacionista y que sigue el gobierno nacional avasallando a la universidad y la ciencia. Sí, tal como decía Mayra, bueno, ahí lo reflejaba bien Florencia Granato, este ataque no solamente a la ciencia, sino también a toda la Argentina, con lo que estamos viviendo hoy, con la situación del calentamiento global y demás cuestiones, bueno, en un gobierno que desconoce y, bueno, no sigue, no tiene en cuenta este calentamiento global que estamos viendo en el mundo, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Bueno, allí un nuevo ataque a la ciencia argentina que también va contra la soberanía argentina, porque es nuevamente sacarle recursos a la ciencia, que los científicos, que bueno, están sumamente valorados a nivel mundial, no así acá en Argentina en el último tiempo, bueno, tienen que tomar la decisión de ir a ámbitos privados o en la mejor de los casos irse al exterior a seguir con sus investigaciones. Bueno, veremos qué pasa, seguramente haya algún tipo de medida en los próximos días, alguna movilización o convocatoria de la misma para, bueno, reflejar el descontento con esta nueva medida. Sí, sabemos que el movimiento universitario también, obviamente, ahora que está en receso, está muy pacífico, pero son tantos los frentes abiertos y tantos los frentes que abre el gobierno nacional en contra de la universidad y la ciencia, que bueno, como decía también esta mañana Jorgelina Fernández, reorganizar por ahí el movimiento de una sociedad que está tan dispersa por ahí es complejo, porque sí o sí es necesario para ponerle un freno o seguir poniéndole el freno a este gobierno nacional que va contra todo. Así que bueno, así pasaba el repudio de la FEDUN en la mañana. Esas son las cosas. Avanzamos.